Les voy a mostrar rápido dónde estamos. Vean, estamos acá en Costa Rica. En un par de horas ya está entrando la gente y en un par de horas empieza nuestro concierto. Pero entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer nuestro capítulo de Raneando desde el backstage. Espera, les muestro. Hola, Eva Luna. Cordial saludo. Te estoy esperando. ¿Qué se dice? Estoy organizando aquí mis Pero me pongo mi micro. cositas. ¿Bien o qué? Hey, nuestro segundo, espérenme, ubico acá. Bienvenidos a Raneando. Nuestro segundo parche de Raneando. ¿Qué más? Ay, muy bien. Me emociona este capítulo. Bueno, estamos en Costa Rica, parce. Enamorados de este país, enamorados del lugar donde vamos a tocar esta noche. Y, parce, la vez pasada subimos un capítulo hablando largo, haciendo un capítulo de Raneando, y la gente nos escribió que se conectó un montón con el formato sin edición, sin nada, pura conversa de La Pulga y de Camilo. Y nosotros lo disfrutamos también un montón, así que Lo disfrutamos un montón. me encanta que esto sea como una nueva sección de nosotros. Sí, sí, sí. Incluso, por ejemplo, gran parte de la conversa que vamos a tener, que no tengo ni idea de qué quiere hablar La Pulga y ella no tiene ni idea de qué quiero hablar yo, pero gran parte de lo que vamos a conversar está como inspirado en comentarios que leímos de ese video de YouTube. Sí. Entonces, estamos emocionados de ver por dónde es que les llevaba el agua al río. Ajá. Y para que sepan, bueno, eso que ya dijiste que nadie sabe qué le va a preguntar el otro, tuvimos la ayuda de Manuela, mi cuñada, su hermana, para como separar esas preguntas que nos hicieron en el canal sin nosotros saber bien cuáles son las que vamos a hacer. Entonces, estamos muy emocionados, vamos a empezar. Let's go. Pum. Let's Bueno, go. La Pulga, ¿de qué quiere conversar? ¿Quién empezó la última vez? Yo. ¿Tú? Sí, creo. Bueno, yo puedo empezar. Dale, empieza. Y puedo empezar de frente con algo que creo que es re incómodo. Oh, me encanta, ok. Bueno, yo tengo una pregunta de una vez de cabeza, quiero entrar exponiéndote. Oh my God. Porque y esto sí no lo preguntó nadie, lo pregunto yo. Y quiero Lo exponerte. preguntó yo. Sí, porque quiero saber, como que profundices en algo que me dijiste el otro día y que me quedó sonando raro y quiero que me lo expliques. ¿Qué? Te voy a exponer. Tengo miedo. Estamos en la mitad de la gira donde hay mucho movimiento. Estamos durmiéndonos tarde, unos días levantándonos muy temprano, unos vuelos atravesadísimos a unas horas rarísimas. Y el otro día tú dijiste que cuando tus hijas no duermen bien la siesta, Ay, no. o cuando se levantan muy temprano, o cuando no durmieron lo suficiente, tú sientes que eres una mala madre. Y yo paré y te dije, espérate un momento, ¿lo dices como ja, me siento mala madre o sientes que eres una mala madre? Y dijo ella, no, cuando ellas no duermen la siesta o en este momento, o yendo al aeropuerto a las 6 de la mañana habiéndonos dormido tarde, dice ella, yo me siento una mala madre. Y tú de verdad tuviste ese feeling y digo yo, bueno, y nunca lo hablamos. Quiero que me lo expliques y que me digas qué onda. Qué fastidio tú. Pero a ver, exprésate. Bueno, a ver, yo creo que todas las madres que están viendo este capítulo pueden decir que en algún momento tuvieron ese feeling de qué mala madre soy. No es verdad, yo sé que no es verdad. Yo la verdad creo que soy una muy buena madre, pero tengo mis momentos donde digo, ¿será que estoy haciendo todo mal? Y yo en esa situación dije que me sentía como mala madre porque nos acostamos a las 12 de la noche. Indy se durmió a esa hora y a las 5 la tenía que despertar. Traté todo lo que pude para no despertarla igual, pero obviamente se despertó. 5 de la mañana para irnos a un vuelo que además se demoró. Entonces estuvimos esperando en el aeropuerto hasta las 9 de la mañana para poder salir. O sea, fue como todo y ellas son tan buenas que la verdad estuvo perfecto todo, fue muy fácil y yo pasé esa situación y dije como, ay, lo hicimos súper bien. Pero antes es como el miedo de, ¿será que estoy metiendo la pata full? Y que ellas necesitan un poquito más de estructura y eso. Pero bueno, al final yo siempre tengo como dos cosas en mente. Uno, yo le escribí a mi mamá en ese momento y le dije eso mismo que te dije a ti. Y ella me dijo, yo hice exactamente lo mismo contigo 1000 veces y la verdad no creo que saliste mal. Entonces, eso me dio también paz porque es verdad, yo me fui de gira toda la vida con mi papá y con mi familia y aquí estoy y me encanta esta vida. Y segundo, algo que decía mucho la partera de nosotros, que es, ellas escogieron ser parte de esta familia. Si ellas quisieran tener una rutina un poquito más estricta y eso, escogerían otra familia que no es la nuestra. Entonces, eso me genera paz. Pero sí, siempre tengo
ajá, esa inseguridad sí. o esa... Bueno, yo puedo Ese señalar, defecto. o sea, yo puedo señalar lo obvio, que era lo que yo veía, yo decía, parce, ¿cómo puedes decir eso? Sí, o sea, por ejemplo, el nivel de flexibilidad espiritual, el nivel de decir, parce, mi casa no es un lugar físico, mi casa soy yo, donde esté la gente que me ama, la gente que yo amo, el mundo, lo habito, me pertenece y yo le pertenezco al mundo, soy capaz de, cuando haya que descansar, descansamos, cuando hay Sí. que parar, ese nivel de flexibilidad que no se puede enseñar de ninguna manera, sino en la vida real, de una vida como la nuestra, es un regalo para tus hijas que no hubieran podido aprender nunca sí, yo en sé. ningún colegio, con ningún profesor, en ningún oficio, sino así. Y digo yo, parce, al contrario, qué tremenda aventura les está tocando vivir. Y la otra cosa es, lo pienso yo desde mi perspectiva, los mejores recuerdos que yo tengo en mi vida, de vacaciones o de lo que sea, siempre son vainas así rarísimas y loquísimas, donde el primo llegó tarde, me desperté a no sé qué hora y luego no sé qué, y eran las 3 de la mañana, entonces vámonos, y Bueno, hay que los montarse partos, en el... pensar en los partos en que el sean de parto. madrugada, O vámonos esa para sensación. Disney, pero hay que salir manejando a las 4 de la mañana. Sí. Y la noche anterior, por andar jugando con tus primitos, te dormiste a las... Y nuestras hijas no están de gira, nuestras Sí, hijas sí, están sí. jugando. Sí, total. Entonces te quería exponer porque siento que eres la mejor mamá que yo he visto en el mundo. Te No, amo. Evalun, esto es en serio. Usted es la mejor mamá que yo he visto en el mundo y me pateó Voy a muy llorar. fuerte darme cuenta de que tú dijeras, siento que soy una mala madre. Y yo dije, Ay. parce, no, te quiero exponer porque Te amo. de verdad que eres la mejor madre Muy que yo fuerte, he la visto en el culpa mundo. de la madre es Innecesaria, algo baby, borramos. innecesario, pero que nos pasa a todas. ¿Usted tiene algo que decir? ¿O preguntar o lo que sea? Ah, sí, me preguntar, sí. Así que no, Y que nada, no, bueno. nada. Bueno, chao. Entonces, muchas gracias. Gracias por exponerme así. A ver, Diga. ¿qué te puedo preguntar de todo lo que tengo aquí? A ver, Bueno, Camilo, dígame. ¿cuál fue el primer sentido que sientes que notaste? Obviamente cuando eres bebé desarrollaste todos los sentidos, pero alguno que tú recuerdas como, wow, aquí se despertó mi olfato, mi Wow. vista, mi gusto, todo. Wow, wow, baby. Es un buen ejercicio. Háganse esa pregunta de ustedes los- también. A ver, De los primeros recuerdos que yo tengo de experimentar algo, creo que fue táctil. El calor, o sea, recuerdo el calor de un lugar, de una casa que no recuerdo muy bien de verla ni de nada. wow. Recuerdo el calor de la entrada de un techo que era como de esas tejas que son plásticas, que son transparentes pero Ajá, plásticas. ajá, sí, perfecto. Y que entraba el sol y calentaba un patio interno chiquitito donde andaban las hormigas. Ajá. Y yo veía las hormigas, que me acuerdo de eso después, pero me acuerdo que de los primeros recuerdos que tengo en mi vida es de ese calor ahí. Yo creo que yo tenía por ahí 3 años Ay, me o encanta. 4. Tengo ese recuerdo de esa... Por eso que es como el tacto, ¿no? Sí, yo creo. O sea, si es calor es que el También, sentido del sí, tacto, yo ¿no? creo que sí. ¿No? Sí, ¿no? Sí. ¿No? Y de los primeros sabores, el sabor de las hormiguitas. Bueno, este ha sido el capítulo de... Me ¿En las serio? comía, sí. Camilo. Puedo describirte perfectamente el A sabor ver. de las hormiguitas. A ver, a ver. Es como ácido. No, bueno, yo lo recuerdo como algo. No volví a. Llevo 22 años, 28 años sin comer, pero recuerdo el sabor como acidito. Un sabor, una cosita, y de repente después como un acidito. Me encantaba. ¿Y por qué lo dices como con cara de asco? Porque ahora pienso y digo, wow, ¿no? ¡Qué horrible! Yo tengo preguntas. A ver. Bueno, la pulga. Yo te quiero preguntar eso que no sé si te lo pregunté la vez pasada, creo que no, pero es una duda que tengo, que te la puedo preguntar en otro momento, pero te la puedo preguntar ya porque es una duda que tengo de verdad. A ver. Tú eres una de las personas más caseras que yo conozco. Sí. Tú amas tu casa, Sí. estar en tu casa, Sí. tus cosas, tu rutina, tu casa, tu vida de hogar. ¿Por qué te diviertes tanto girando, parce? ¿Y por qué te gusta? O sea, yo te veo y te digo, parce, a ti te gusta girar y te gustan los conciertos y te gusta viajar. ¿Por qué? Si tú eres como que quieres estar en tu casa todo el tiempo. Bueno, a mí me gusta también, a ver, no vamos a incluir aquí lo de que nuestra casa en realidad somos nosotros, entonces viajar contigo Claro, es... claro, no, no. Porque ya Yo hemos pregunto hablado por de la esto. casa física. No, ya. Por Pero el- mira que igual cuando estamos en la casa física, a mí me encanta decir, bueno, vamos ahora a visitar a mis papás, vamos ahora a visitar a los tuyos, vamos a visitar a Mau y Sara, vamos a visitar a Ricky y Esther. Claro. Es como que me gusta también el plan de estar con gente y de parchar y eso. Y para mí la gira también es como que ir con un grupo de gente que es muy chévere
y siempre jangueamos, y no es como, ay, vamos a trabajar, vamos a viajar y trabajar. No, o sea, lo siento como buen plan, Buen como si plan. estuviéramos de vacaciones con todo el mundo y Parche. además cantamos en los shows todas las noches. A mí me gusta, me disfruta un montón. mucho Camilo. Eso es verdad, me lo disfruto un montón, no sé. Y también me da mucha ilusión comer rico en lugares. Como que yo pienso cuando dicen, ay, vamos a irnos de gira a tal lugar, vamos a ir a Costa Rica, digo, uy, ¿se acuerdan de la hamburguesa que nos comimos en Costa Rica? Es ¿Qué tal? verdad, tú tienes una memoria Sí. de Eso sobre me todo gusta. de deliveries. Sí, obvio, ¿Tú porque sabes? no nos gusta salir tanto, No nos gusta, de gira uno quiere como estar en casa. echar en Sí, la, el bueno, en el hotel, En el hotel. descansar. Sí. Entonces domicilios y camita. Sí, ¿y a ti? ¿Por qué te gusta tanto girar si a ti tampoco te gusta A mí me gusta mucho salir girar de tu porque casa? el oficio de salir a tocar a ver a la gente a mí me divierte mucho. Mm. Todo lo demás de girar no me encanta. Lo de... Los aeropuertos, Ajá, obvio, no, no eso. poder levantarme temprano, porque lo que más necesito yo en la gira es dormir para poder recuperar la voz. A mí, por ejemplo, no me gusta no levantarme temprano. Yo necesito dormirme. No, y tu disciplina Yo me estoy y levantando todo es después que tú en la gira. Sí. Y eso a mí no me gusta. Yo sé. A mí me gusta levantarme temprano a las 5:30 y salir a Pero- correr o meditar o lo que sea. Entonces, esa levantada, o sea, levantarme cuando ya salió el sol, a mí no me gusta. A mí me gusta levantarme, verlo salir. Entonces, a mí ya eso es de una vez como wow. Ahora, el momento del escenario, el momento de encontrarme con la tribu, el momento de verme con mis panas y tocar las canciones, aparte que amo ese momento, me encanta, pero las giras son 24 Sí. horas de un día, de los cuales el escenario son Sí, sí. 2, menos de 2, y las otras 22 horas Sí. estoy con ustedes, pero claro, No, la rutina es diferente, no tiene como la... no puedo vivir tanto la calle, porque por ejemplo, la gente nos ama y nos trata con mucho amor, pero yo no puedo salir del hotel con tranquilidad, porque no tengo autonomía, no tengo carro, no puedo manejar, no puedo ir a conocer un lugar porque hay que organizar toda una logística. Sí, sí. Entonces, eso a veces es complicado, parce. Sí. Entonces, ese tipo de cosas de la gira, no es que no me gusten, es que a mí me gusta mucho la vida cotidiana en mi casa. Entonces, por ejemplo, la gira no te permite, pero la gente dirá, parce, pero vas viajando por el mundo y conociendo lugares. No las no, conocemos. no tanto, porque El tú hotel, llegas, Sí. muchas veces es un El día un hotel, la concierto y comida. al otro día tocas también. Sí. Llegas tarde a dormir, te levantas tarde, desayunas y a las 2 es la prueba de sonido Sí. y te quedas hasta las 9, te vas a dormir y te duermes, entonces no conoces las ciudades. Amo viajar, pero Sí. amo viajar sin tener la responsabilidad de tener que entregarle a la gente Claro, excelencia. claro, claro. Entonces es más como la vida de un deportista, Sí. pero salir a tocar es mi vida, lo amo, pero todo lo demás es difícil, parce. Para Sí. mí que soy una persona tan como que tiende a querer ser como un monje, ¿sabes lo que te digo? Eso, mi amor. Total. Pregúntame tú algo así, wow, súper muy. Ajá, suelta. ¿Qué haces ahora que alguna vez dijiste que nunca harías? Ahora de grande. De grande, Sí, o sea, ¿qué haces ahora, en este momento? Que quizás cuando eras chiquito dijiste como, uy, esto es horrible. ya sé esto que-". perfecto. Ok. No, no horrible, pero sí hago algo que antes yo decía, parce, la gente ¿Por qué me hace parecía eso? ridículo Ok. cuando lo hacía y ahora ¿Qué- soy qué? esa persona. ¿Qué? Mostrar fotos de tus hijas. Primero eso, soy la persona que muestra las fotos de la hija. No, estoy todo el tiempo pidiéndole a la gente que regulen lo que dicen porque están mis hijas. ¿Sí? Sí, No. sí, pero no con grosería. Grosería me da igual. ¿Tú no si la haces gente dice, eso? si lo hago, me he pillado muchas ¿Sí? veces. Por ejemplo, el otro día, uy, marica, estábamos en la calle y había un accidente. El tipo Ah, sí. de la moto resulta que estaba y yo, ey, están mis hijas, marica. Ay, marica, perdón. Entonces, la gente que no tiene hijos no se lo pilla. Ya. Pero claro, si Índigo escucha, y puedo decir esto porque Índigo no está viendo este video, si Índigo escucha que el tipo de la moto, cómo quedó en el piso, No. Índigo, o sea, tú sabes lo que No, puede está generar eso en bien. Indy. Sí, total. Dios mío, santísimo. Mar Muy Anthony bien. se entera, da igual, pero si Indy está ahí. O por ejemplo, lo voy a decir, nosotros con nuestros amigos hablamos mucho de sexo, parce. O sea, y, Sí. y si sucede, jajajaja, pero hay veces en que la conversación es como, hey muchachos, está Indy. Sí. Entonces yo soy el que trata de, hey, pam. O cuando alguien dice algo o un chiste que yo sé que Indy no lo pilló y tal, digo, hey, marica. O cuando alguien está hablando de algo, por ejemplo, de que alguien dice, parce, es que me siento gordo.
Ah, sí, eso es un tema, yo también Como que alguien lo dice, controlo un marica, montón. es que me siento gordo, me miré al O la espejo y dieta dije, que ay, estoy estoy haciendo, gordo. Y, estoy ay, pesando no sé cuánto más. uy, estoy pesando tanto, pero me vi al espejo y estoy hecho un cerdo. Y es como, marica, no digas eso delante de mi hija, porque yo no quiero que mi hija se mida en eso. Mi hija nunca se ha mirado al espejo la panza. No, total. Y eso, inevitablemente, algún día, espero que muy tarde, ella se va a mirar al espejo y se va a preguntar huevonadas. ¿Qué Sí. hace uno? Nada, pero yo Ojalá que no. Entonces yo soy esa persona. Me Y antes yo encanta. decía, que ladilla la gente que está todo el tiempo como cambiando la realidad para sus hijos. Pero yo no siento que es cambiando la realidad, siento que es como poniéndote en los zapatos de quien tiene el tesoro más frágil del mundo, que Sí. es la inocencia, parce. Sí. Porque a lo que tú le jodes la inocencia, chao, papá. Groserías me da igual, el que hable groserías me da igual. Mi hija es súper grosera, Índigo es súper grosera. O sea, mi hija, yo me bajo del escenario y me viene y me dice, vamos, hijo de puta. Y el papá le dice que bueno, eso lo decimos solamente en la casa. Yo le digo, mi amor, groserías en la casa y con nosotros, pero en la calle no puedes decir esa palabra. Y ella no la dice. No la dice. Lo ¿no? dice con nosotros. Y a veces cuando lo quiere decir algo así, dice como, yo no lo puedo decir. O cuando alguien lo dice, le dice, oye, no digas eso solo en la casa. Ok, yo tengo encanta. preguntas. Lili. Ajá, tú. Bueno, Eva Luna. Vale, ¿me pongo Redensel o Uy, me manejo bueno, dale, sí. con Dale. calma? Ponte. No, ponte. Bueno. Si te quieres poner Denzel, ponte Denzel. Tu tío se murió hace Oh. un mes. Bueno, es una Bueno. pregunta de Denzel. Ok. No te rías. No me Eva, estoy riendo porque fue Te Denzel. cogí fuerte. No, pero es una pregunta que es Denzel, pero linda. Tu tío murió hace un mes. Sí, Yo te pregunté esto la vez pasada, ¿no? Cero, ¿no? no creo. Bueno, tu tío murió hace un mes. A mí me pasó que con la muerte de tu tío, que era muy cercano, que es muy cercano, pero digo, Sí. me pegó y dije, uy, parce, la muerte. ¿no? Sí, o sea, como uno que, de repente ajá. dice, uy, marica, Sí. se muere todo el mundo todo el tiempo, pero Sí. cuando te toca tan cerca, uno es como, uy, pana, Sí, ya ¿verdad va. que nos vamos a morir todos Sí. también? Y uno dice, ok, me voy a morir. Y yo me pregunto, ¿estoy listo? ¿No? Sí. ¿Qué me queda pendiente? Tal. Te quiero preguntar eso, redenso, pero quiero saber a la luz de la cercanía de la cercanía, digo, de alguien Sí, cercano sí. a la muerte. ¿Qué te queda pendiente? O que, no que te queda pendiente, digo. No me queda. No. Ay, ¿tú entiendes la pregunta sí, un poquito? Sí. No siento que me queda nada pendiente, como que, uy, pero yo quiero lograr tal cosa antes de morirme. No. Y si estoy lista, o sea, no le tengo miedo A la muerte. a la muerte mía, no. A la muerte de los que están alrededor mío, un poquito más. O sea, yo siento que si alguno de... Ay, no me gusta esto, ya va. Si alguno de los dos... Es que imagínate tú hablar de esto así. Pero yo tendría que irme primero, porque tú, yo siento que lo manejarías mucho mejor que yo. Tú con la ¿Tú te muerte imaginas tienes... eso? Sí, bueno, pero tú con la muerte tienes como una conciencia y como una seguridad como chévere. Y tú, o sea, digo, tú hablas, no sé, tú hablas de eso a Sí, cada sí, rato sí, sí. como una cosa normal para ti, como Sí, entiendo lo que dices. no es como tabú No, el tema no es de la tabú. muerte para ti. Y normalmente las personas que están alrededor tuyo es como, Camilo, no digas esas cosas y tal, pero tú estás claro que si Dios te llama a su presencia, tú Sí. te vas y Y firme. yo estoy emocionado por Y morirme listo, algún día. ajá, Digo, sí. yo pienso en eso y digo, wow, Sí, parce, o sea, es ajá. el día en que vuelves a... Sí. Y no es porque yo te digo que yo tengo la certeza que tiene, por ejemplo, alguien muy religioso. No, yo Que, sé, pero que lo de tienes- repente yo sé que allá me está esperando Dios con los pancakes que a mí me gustan. Yo no tengo esa certeza. Así. Pero lo tienes claro, un mosquito está como ahí al lado tuyo a punto de picarte. Dicen que si... ¿Mosquito o mosca? Dicen No que si sé. tú se lo pides que se vaya, se va. Mosca, ¿nos dejas grabar raneando? No. Es que ella no habla español, ¿sabes? Es una Le Mosque. Le Musk. No. Pero venga, ¿qué estábamos diciendo? Elon Musk. Elon Musk. Se llama Elon. Eso se llama Elon. Si Elon Musk hiciera una mosca que fuera un dron, le puede poner el Musk drone. ¿Cómo? No, Elon Musk. Elon Musk. Ya. Ok, perdón. Volviendo a un tema... De la muerte. Exacto. No, lo que yo... Pero tú estabas diciendo, yo estaba No, diciendo. no, bueno, los dos estamos hablando. Tú tienes esa... Ah, claro. Mi tranquilidad es la inevitabilidad. O sea, yo tengo un tatuaje que Te dice... prendió la fiesta. ¿Será que sí se Memento escucha? mori. Ajá, Memento mori es, acuérdate que te vas a morir, recuerda la muerte. sí. Y lejos de uno decir, uy, qué tristeza de noticia que nos vamos a morir, no.
Cuando me acuerdo que esto es temporal... No, todo hace como un No, enhance. sí, Es exacto. como un Uf, enhanced parce, experience. ¿qué? Sí, de eso yo estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo con eso y con que yo tengo paz de que Dios va a escoger el momento perfecto que yo me tenga que ir. Ahora, yo no sé qué también maneje yo la situación de las personas alrededor mío, Claro. porque ahorita con mi tío yo siento que sigo como en denial, o sea, sigo un poquito en esa Negándolo. etapa, negándolo, como que no me he permitido entrar ahí demasiado mentalmente y emocionalmente porque es como que no puede ser que esto haya sucedido, Ah, porque tú eres 9. porque yo soy 9. Y el 9, bueno, En el algún 9 día sí. hablaremos de esto del enneagrama, pero tu tipo de personalidad es la negación Es como- del instinto. Y si de lo más intuitivo y del instinto es el dolor y no la emoción, sino el duelo. No, es querer que todo entregarse esté a bien caer, todo el tiempo. Tú, claro, lo tuyo es negarlo, Sí, esa sí, vaina. sí. Wow. Esa era mi pregunta, baby. Increíble. ¿Me puse redenso o no? No, pues bien, o sea, todo No, bien. parce, porque ¿saben qué? Yo creo que hay temas que hay que normalizar. Y creo que hay que normalizar el tema de la muerte. Porque no podemos ir todos viviendo como que no nos vamos a morir. Bueno, justo esta pregunta que tengo yo Una propuesta. es, Échalo. si pudieras escoger, esta pregunta la hacen un montón, pero nunca te la he hecho a ti y no sé cuál sería tu respuesta. Si pudieras escoger a cualquier persona del mundo que ya no está, para pedirle un consejo, ¿quién sería y cuál sería el consejo? Wow, pollo. Es como una pregunta como típica, siento yo, pero nunca te he escuchado contestarla. Un consejo, pollo. Sí, como un consejo o como apoyo en algo, no sé. ¿Difícil? No tengo ¿Nadie? nadie. ¿No? No, porque no necesites consejos. Se me ocurre Pero no tiene que que... ser alguien que conozcas. Pero es que de repente pensé en alguien y está vivo. Ah, bueno. Y ya le pedí un consejo. Ok. A ver, yo ¿Quieres pienso que- compartirlo? Rob Bell, Ajá. mi autor favorito del mundo de la espiritualidad, ¿no? Mi perro hizo un evento y yo fui y le pregunté algo acerca de mi creatividad, Ajá. ¿Cuál fue? de cómo manejar la expectativa. Mi pregunta fue que yo sentía que yo tenía a un montón de gente esperando cosas de mí, de la manera más bonita. O sea, la tribu, por ejemplo. La tribu se construyó de una manera viva y preciosa y están esperando cosas de mí. Si yo les digo a ellos, oigan, estoy haciendo un álbum, toda la tribu dice, "Uf, estamos esperando lo mejor". ¿Qué hago yo con esa expectativa? ¿Cómo hago yo para seguir mi corazón en lo que yo quiero hacer, pero tener en cuenta de lo que la tribu está esperando de mí? Y el consejo de él fue que el mejor regalo que yo le puedo dar a la tribu es ignorarlos mientras practico mi creatividad. Que lo mejor que yo le puedo dar a la tribu va a salir solamente si yo soy honesto 100% con mi creatividad, sin expectativas. La tuya, por ejemplo, para mí es re importante tu opinión y enamorarte a ti con la canción. Pero yo no puedo estar pensando en hacer la canción y pensar en qué vas a pensar tú. Sí. Porque luego mi creatividad no es honesta. No, Mi sí, creatividad se vuelve es como un molde para que te guste a Sí. ti. Entonces, ese sería el buenísimo. consejo que le hubiera pedido si no se lo hubiera pedido. Muy bueno, muy bueno. ¿Sabes? Sí, 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 muy bueno. Yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué prefieres? Uy, ¿Qué? ¿Se despertó? ¿alguna? ¿Se despertó Amaranto? Uy, las dos. ¿Se despertaron Bienvenida. todas? Corta ahí. Esperamos acá un momento a que la pulga regrese. Mientras tanto, les voy a hacer un twerking. Hay muchas cosas. Mira todo esto. Pam, 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 pam. Mira Ya los regresa la columpios pulga. allá. Ve a verlos. Y acá, por ejemplo, Ve a aquí va a haber verlos. un corte en el que después de ese corte Ve. ya está la pulga sentada al lado mío. Sí, ve. Ahí está la pulga. Viste que dije, me da Se miedo que se despierten despertaron. mis hijas y se Lo despertaron. sentiste tú, parce. No sé por qué hice así, porque no es que se me... Nada, dale. ¿Qué prefieres? Uy, a ver, qué divertido. ¿Dormir abrazados toda la vida? Digamos, todas las noches dormir abrazaditos, pero sin aire, con un calor el hijo de madre. ¿O dormir siempre en camas separadas? Ay, no. Responda. En camas separadas con aire y cobijas. Sí. ¿Qué? En camas separadas con severo aire. Las camas están separaditas así, pero no nos podemos ni tocar el piecito, nada. Nos podemos dar un beso muy lindo antes de Antes de irnos a dormir. dormir. Sí. Tú dirías lo mismo.
No, porque arronchados Qué con un horrible, calor es pero es que horrible. no, eso es parce. feo, feo, feo. Y no es como que ay, nos soltamos, no. No, pero- así con el calor todas las noches. Sudando Guau. y que si medio nos movemos es como que Se despegan así los dos jamones, así, ¡fuas! Ay, no. No, Bien. es ¿Yo? una buena pregunta. ¿Te puedo hacer otra de qué prefieres? Yo te la hago. A ver, dale. ¿Tú tienes qué prefieres también? Yo también tengo un que A ver, prefieres. suéltame. A ver. ¿Qué prefieres? A ver. ¿Tener que dormir con medias puestas siempre o que cada vez que camines descalzo pises algo mojadito sin saber qué es? ¡Ah! Es que pisar un charquito, lo digo por experiencia. Horrible, muchacho. horrible. Pisar un charquito, si es en la casa de uno, ¿qué puede ser? Da igual. Pero No, si en es la en calle otro o lugar, algo. en un hotel, recién llegaste al baño del hotel y pisaste un charquito. Oh. Dormir con medias forever. Uy, también horrible. ¿Tienes el otro que prefieres para mí? Tengo un que prefieres. Un pre que prefieres. Un pre que fieres. Un pre que fieres. No volver a comer nunca más nada dulce, Uy. ningún postre ni nada dulce. O que todo lo dulce que te comas tenga mermelada. Contexto, la pulgada odia la mermelada. ¿Te jodí? No volver a comer nada dulce. ¿Qué? Sí, No, parce. sí, sí. ¿Sí? Sí, yo soy más fan de lo salado que lo dulce. Pero Ya, ahora la amo, pregunta amo tú. los dulces también. No, haz la pregunta Pero es que tú, la haz la mermelada no me pregunta. gusta. ¿Para qué me voy a comer algo dulce que no me gusta? Al menos es dulce, Baluna. Bueno, quizás me empiece a gustar. Hay Aunque, por ejemplo, diferentes mermeladas. el baked brie que hago yo con la mermelada esa, eso sí me gusta. Sí, pero vas a comerte eso toda la vida. Es tu turno, dale. Bueno, puedo volver a responder esta pregunta después de darle un par En de... unos años, sí. Si mañana nos despertamos, y esta podemos contestarla los dos. A ver. Si mañana nos despertamos con un talento nuevo y nadie cuestiona de dónde lo sacamos, ¿qué talento escogeríamos? ¿Tú ya sabes? Yo tocar guitarra. Como ¿Tocar muy guitarra? bien. Tocar guitarra muy bien. Wow. Yo quisiera ser cinturón negro de Jiu-Jitsu. Ah, buenísimo. Llegar un día al gimnasio donde yo entreno o con mi profe Rodrigo y volver y ponerlo a sufrir. Ser cinturón negro. Saltar de tin a tin. Ya. Tener ya todo eso ya. Genial. Buenísimo. No, mentira. Sería muy aburrido, parce. Sí, tener porque no eso. has llegado hasta ahí. No, pero en mi caso, por ejemplo, es que las clases Tú no quieres aprender a tocar no quiero guitarra. Tú aprender. quieres Yo quiero tocar saber, guitarra. exacto, yo quiero saber, yo quiero Claro, ser de no, esas no, personas no. que como que nacieron y hacen, ay, mira, una guitarra. Entonces quiero poder hacer 21 con el balón. ¿Cómo le dices tú? ¿Qué es eso? El juggling. Agarrar un balón y no dejarlo caer y hacer todas las maricaditas que hace la gente. No me interesa tanto, pero si lo tengo me encantaría. Y no me interesa aprender, pero me gustaría ya agarrarlo y hacerlo. Bueno. O malabares muy increíbles, marica. Bien. De los que hacen 18 bolas y hacen... ¿Sabes cuáles son? Sí, Eso quiero ser yo. me encanta. Bueno, Baluna. Ajá. Bueno, La Pulga, tengo una pregunta un poquito más profunda, Dale. ¿no? Bueno, tú vienes de un mundo como de opiniones colectivas, parce. O sea, de Baluna, Montaner, de los Montaner. Y la gente cree que sabe lo que opinan los Montaner, lo que sienten los Montaner, ¿no? Sí. También vienes de un mundo, por ejemplo, el mundo el mundo de los cristianos, que opinan algo, piensan algo, sienten algo, ¿no? Sí. ¿Cómo has hecho tú para poder, porque yo lo que admiro mucho de ti es que tú eres una persona que, aunque tú digas que no, tú tienes muy claro cuál es tu voz y tu opinión. Te cuesta expresarla para no generar sí. incomodidad, pero en confiancita, madre, su merced sabe muy bien lo que usted piensa, lo que usted opina, lo que usted es. Sí. ¿Cómo hiciste tú para desarrollar tu propia opinión y tu propia voz y tu propia cosmovisión viniendo de tantas opiniones tan colectivas? ¿Sabes lo que te digo? ¿Sí me entiendes la pregunta o no? Sí. Bueno, en mi caso creo que
la tuve un poquito fácil porque estoy de acuerdo con la mayoría de las opiniones que tiene como la familia y o sea, con la gente con la que crecí. Entonces no es que tuve que como que batallar internamente con unas creencias como que no, pero mi familia cree esto y yo creo esto, entonces yo voy a sacar mi voz porque tengo que decir tal cosa. Yo es más como, a ver lo que están diciendo todos, sí, esto es lo que yo siento y quiero seguir viviéndolo de esta manera y siguiendo este camino. Sí, pero por ejemplo, con vainas tan evidentes como por ejemplo, no sé, hace 15 días, sales tú con una minifalda hermosa y se te ve el bueno, y alguien pone, eso. ay, pero usted no era cristiana. Bueno, pero es que yo tengo claro Y, por lo ejemplo, que es pero esa ya. propia ¿Cómo? voz, claro, porque cualquier otra persona frente a toda la colectividad señalándote de que estás equivocada, lo primero que uno hace es caer de rodillas y decir, tienen razón, sí. yo soy lo que no. ustedes digan que yo soy. Claro, pero tú razón. tienes muy claro lo que tú eres. Tú lees eso y tú dices, ouch, marica, qué fuerte la gente, pero al mismo tiempo dices, esta soy yo y esto me gusta a mí. Yo creo me que gusta. eso ¿Cómo solamente logras se eso? genera en intimidad. O sea, como en el día a día buscando hacia adentro o sí, en una búsqueda interna que no tiene que ver con los demás. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de ver alrededor mío a gente en mi familia que tenía una relación con su espiritualidad y con Dios única y personal y supe que yo podía tener lo mismo. Entonces, desde chiquita, como que pude tener esa como pasión por buscar Sí. y buscar y tener una relación directa, personal, sin como que me influya todo eso alrededor mío, ¿me entiendes? Quizás ahorita mismo mi relación y mi búsqueda diaria es completamente diferente porque soy mamá de 2, el tiempo es diferente, quizás el tiempo es más corto o paso días que digo como, no tuve el tiempo de sentarme y como que buscar hacia adentro y eso lo tengo clarísimo y no es algo que quiero como vivir día a día dejándolo pasar. Pero sí creo que todo lo que hice antes de ser mamá y esa disciplina, I guess, como de buscar mi tiempo y mi relación personal es como lo que hace que yo sienta que lo que estoy haciendo y el camino por donde voy está bien, ¿me entiendes? Sí. No es como necesariamente seguir lo de la colectividad. Pensé que te referías a mi familia particularmente, pero ya entiendo que como la colectividad de que tú también... vienes de colectividades, o sea, Sí, tú sí, vienes... sí. Pero lo que digo es que tú no saliste así de la guau, ella se inventó su propio, no, tú vienes de unos combos, no sé, que digamos tienen una escala de valores muy específico, Sí. y no solo tu familia, sino tu Sí, familia, tu tal, todo, ¿no? Sí, total. Pero tú tienes tu propia voz. ¿Qué haces tú, por ejemplo, con los comentarios pailas? O sea, la gente que te deja un comentario paila, ¿qué, marica? ¿Tú qué haces? O sea, Tengo muchos. ¿y qué pasa dentro tuyo y cómo manejas eso? A veces me afecta un montón. Tengo como mis días. Si me meto mucho a buscar y a buscar, termino como un poquito en una nube negra. No tanto como de, uy, ¿será que lo que estoy haciendo está mal? Sino como, uy, qué fuerte que la gente no está pendiente de su propio camino y están pendientes del mío cuando no tendrían que estar haciendo así, eso, ¿me entiendes? Como que, no sé, pienso que los comentarios maluquitos, lastimosamente, se resaltan entre muchos comentarios hermosos, porque el ego de uno es como paila. Es paila. Es paila, bro. entonces uno busca 1000 los comentarios feos. diciendo, wow, qué increíble ese álbum. Y hay unos que dice, lo odio, y uno dice... Sí, uno, ¿qué? Todo el mundo está diciendo que lo odia, y es como que una Parce, sola tranquilo. persona. Sí, me pasa eso. Sí tengo mis momentos que digo, qué feo esto que acaban de decir de mí. O, por ejemplo, ahorita mismo que últimamente todos los comentarios son de, se le ve pancita, está embarazada. Y es como que no he terminado de parir, muchachos. ¿Cuáles todos los comentarios? Bueno, exacto, ¿viste? ¿Ves lo que no te son digo? todos los comentarios, yo sé, pero vi varios. Fue uno. No, vi varios. 2. Y es como, ese no tiene necesariamente que ver con la colectividad de la gente con la que crecí, pero nada, eso, amor, yo creo que es como la intimidad, el buscar personalmente el camino de uno y estar buscando y buscando y buscando y Me gusta. no pararle bolas a los que están alrededor. Pulga, yo creo que ¿qué? ¿Qué?
que ya tiene cara esto de como que es un capítulo, ¿no? Bueno, Para los que no saben, raneando. Raneando le dicen de donde yo vengo, o al menos mi papá, le decía ranear, a sentarse a hablar sin mucha conexión de cosas. sí. Sentémonos a ranear, hablemos. Pero ¿de qué y cómo? Nah, ahí vamos A viendo. ranear. Me encanta. Eso. Eso. Bueno. Bueno, entonces Como estamos en qué, hablando. como en 4 capítulos vemos otro Nos vemos. raneando. Hey, dejen aquí comentarios si tienen ganas y preguntas de cosas que quieren que hablemos. Chao, nos tenemos que ir a vestir porque ahora ya tenemos el concierto aquí en Costa Rica. Si ustedes están por ahí, cerca de nuestro tour, nos vemos pronto. Bye. Chao.